Y abrimos un nuevo bloque de El Living, el programa que vamos hasta las 18 horas, recibiendo en este momento a Angie Oña, actriz de nuestro país, destacada actriz, monólogo, trabajo en equipo, de todo un poco. Y la realidad es que queríamos conocer un poco más de tu persona, de tu trayectoria, cómo arrancaste, cómo fueron tus inicios. Bueno, un gusto para nosotros recibirte. Igualmente, muchas gracias, un placer venir. Si te parece, arrancamos por la niñez. ¿Cómo la recordás? Uy, fue hace pila. No, seguro recuerdo, hay mira, algo de esa niña adentro. Con tenés respecto a mi presente? niñez, les voy a decir algo Sí. muy gracioso que lo tengo muy fresquito, que es lo siguiente. Yo soy muy charlatana, dentro de poco me van a tener que callar la boca. No. Mi abuela Rosa, que le mando un beso gigante, que la adoro con todo mi corazón, que quizás esté viendo esto, hace poquito me puso un comentario en el Facebook. Angie, escuché tu nota, fui a una radio a hacer una nota. Pensar que cuando eras chiquita creí que ibas a ser muda. Qué buenísimo. Claro, soy muy charlatana, pero parece que cuando era chiquita era bastante calladita. Calladita. Sí, bastante calladita. Muy sensible. Otra cosa que me recordaba mi abuela hace poco era que en todos mis cumpleaños, cuando me cantaban que los cumpla feliz, lloraba. A la hora de la torta me ponía a llorar. ¿Pero te acordás algo de eso? ¿Te emocionabas? Porque me emocionaba, claro, no era de tristeza, sino que me desborda, a veces me desbordaba la emoción. Divina. Era muy sensible. Y claro, era muy calladita. En la escuela no me fue muy bien, era bastante despistada. Me acuerdo que una vez la maestra nos pidió dibujar un departamento de Uruguay y yo dibujé un edificio por los apartamentos, Claro. departamentos con el portero. Claro, Casi me mata la bueno. maestra. Era un poco, Ahí tenés la faceta tuya que salías del cuadrado, ¿no? todo el tiempo me salía del cuadrado. Sí. Un poco despistada, era solitaria. Sufrí un poquito de bullying siendo chiquita, de parte de mis compañeras y compañeros. ¿Por qué eras así? ¿Porque eras un poco solitaria o por otras cosas? Qué sé yo, era un poco gordita, viste que esas cosas también, tenía un poquito de bigotes, como que los aspectos físicos también, 2x3, la crueldad de la infancia. Sí, ¿Te marcó? La Eso sufrí, sí. la sufrí, no me marcó. Hoy Bien. en día lo considero parte de mi fortaleza también, Bien. pero en ese momento, así como les cuento esto, millones de alegrías, ¿no? Claro. Y de ilusiones y de tener clarísimo haber visto a Papá Noel, yo lo vi a Papá ¿Vos lo Noel, viste? sí, volando con el trineo adelante de la luna, un montón de Bien. cosas que era como se ve que la fantasía la tenía muy a flor de piel. Muy nena de mamá. ¿Dónde naciste y a Nací qué escuela acá ibas? en Montevideo, en Impasa. Fui la primera hija. Después tengo una hermana que se llama Tania, que fue la segunda, que nació el año y medio. Y dice mi madre que tomé teta hasta que nació mi hermana y la vi tomando teta y después di vuelta la cara a no quiero más. No sé si fue de despecho o de generosidad, habría que ver. Esa emoción a flor de piel que tenías de niña, ¿fue una cuestión que te marcó también a la hora de elegir ser actriz? ¿O cuando eras chica ni siquiera lo pensabas, no lo tenías en mente? Yo creo que puede ser, de grande me di cuenta, puede ser que de adolescente soy una persona muy sensible, esta es la realidad, ¿no? Lloro de belleza, lloro de amor, lloro de tristeza, o sea, yo te lloro, si quieres que llore, lloro. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia me acoracé un poco, ¿no? Toda esa sensibilidad la acoracé, viví con algunos episodios tristes y me puse muy acorazada. Y cuando empecé a hacer teatro porque perseguía a un muchacho que me gustaba a los 12 años, no era porque mirá quería que hacer bien. teatro. Muy chiquita. Era- ¿Por qué había sido? Mirá vos, ¿por Me qué? encantaba un chico, Marcos, te mando un beso, gracias por acercarme al teatro, que era muy mayor comparado conmigo, porque yo tenía 12 y él tenía 22. Ah, era enorme. Una cosa horrible. Pero él muy respetuoso, nunca nada, ¿no? Pero a mí, platónico, no sé, tenía como un amor ahí con él que lo perseguía. Y me anoté en un curso de teatro porque él se anotó y ahí me apasioné con el teatro. Obviamente luego me olvidé de él y mi amor fue el teatro. Claro. Muy de grande, después de una crisis que tuve sobre las tablas, me di cuenta de que el teatro me salvó la vida en cierto sentido, porque fue un lugar donde yo pude también canalizar todo eso que reprimía en la vida, que es toda mi emocionalidad, que es como también hacer teatro y ser actriz fue una invitación a descubrirme como ser humana.
y de darme cuenta de todo el bagaje y todo el potencial que habita acá, ¿no? Que es enorme, que me pasa siendo profesora con las personas que estudian actuación, todo lo que se empieza a mover, de un montón de energía disponible que hay y que por la general en la vida la reprimimos, es un montón. Entonces sí puedo decir que en la actuación encontré un canal donde poder manifestarme con más libertad. ¿Cuánto tuvo que ver tu papá y esas historias que él, más que te leía, te inventaba por las noches, sí, ¿no? me inventaba un montón. Mi papá tuvo que ver un montón. Bueno, cuando vi El Gran Pez, la película de Tim Burton, me acordé tanto de mi papá porque era impresionante la cantidad de cuentos que nos inventaba. Y luego también fue el primero que me acercó a la lectura, que para mí eso es impagable, ¿no? Y una lectura compleja. Muy compleja, de hecho, y qué loco, porque a los 12 años me regaló Demian, de Hermann Hesse, que mi mamá... ¿Cómo le vas a una niña? Mi mamá me compraba los cuentos del barquito de vapor y tenía toda la colección del barquito de vapor para 12 años, y viene mi padre y me da ese libro, y luego me regaló Cartas para un joven poeta. A mí me abrió un mundo, mi papá. Bueno, en ese momento me abrió la cabeza, porque creo que fue que descubrió que yo había robado de la biblioteca a mi mamá Primavera con una esquina rota, de Benedetti, claro. y me lo leí en un día, ¿no? Me fascinó leerlo, no hice más nada que leer. Entonces, como creo que mi papá vio eso y luego me acercó ese otro libro, y a partir de ahí, bueno, me metí a leer Nietzsche y ya a los 13, 14 años leía cualquier cosa. Locura, sí, y hoy por hoy, mi hija que tiene 15, hoy, capaz que me pongo a llorar, ¿no? No pasa nada. Hoy de mañana terminó de leer Demian. ¡Wow! ¡Qué importante! 15 años tiene tu hija, así que una edad bastante parecida. Capaz que cuando termines de leerlo llorás. Y me dijo, tenías razón, me emocioné. Fue una belleza. Vos has hablado que tu hija es muy emotiva también. Es muy emotiva también. A veces lo esconde, pero también es muy sensible. ¿Cómo fue ese proceso entre, ibas a escuela de teatro y el hecho de ser una persona que se dedica al teatro? ¿Cómo fue? ¿Quién te acercó también a una obra? La decisión de dedicarme al teatro, mira, la viví, bueno, primero cuando empecé a estudiar y que decidí presentarme a la EMAD, hacer la prueba de la EMAD para hacer la carrera y tener como de alguna manera la pisada fuerte ahí. Y estudiando en la EMAD, una vuelta, empecé a trabajar 8 horas. Yo tenía 17 años cuando entré en la EMAD. Entonces, cuando trabajé 8 horas por primera vez, me sentí muy amargada porque no era lo que amaba y me pagaban muy mal. Yo vivía en una pensión en ese momento frente a la EMAD y lo que ganaba por día apenas me alcanzaba para pagar la pensión y comía muy mal, estaba muy flaca, me acuerdo en esa época. Y Jorge Temponi, que era compañero mío de la EMAD, en un momento me dice, ¿y si salimos en los ómnibus a hacer teatro? Y ni lo pensé 2 veces, vamos a los ómnibus a hacer teatro. Y ahí pensé, si yo me quiero dedicar... ¿Ese trabajo que tenías lo dejaste? Lo dejé, renuncié y dije, si me quiero dedicar a la actuación, me voy a empezar a dedicar desde ahora, sea como sea, le voy a buscar la vuelta para sobrevivir y vivir, claro. Quitar el sobrevivir, ¿no? Para vivir de lo que amo. Y realmente fue increíble, las salidas en los ómnibus recaudaba muchísimo más que trabajando 8 horas, era muy lindo lo que se movía en el ómnibus. Aparte de lo que te gustaba, ¿verdad? Exacto. Que lo otro no tenía nada que ver. Después decía, bueno, al principio salí con Jorge un buen tiempo y luego salí con otros compañeros y otra compañera, me acuerdo, y luego cuando no salía más nadie, salí sola. ¿No? Uy, ese momento fue bravísimo, pero estuvo divino. ¿Qué hacías arriba de él? Hacíamos cuentos teatralizados de Dolina, ¿no? De Cortázar, de Dolina y de Cortázar, casi siempre. Instrucciones para subir la escalera, instrucciones para dar cuerda a un reloj, de historias de Cronopios y de Fama. Estaba divino. Y lo que se generaba en la gente era hermoso, porque luego de terminar la fusioncita, si se quiere, decíamos que éramos estudiantes de actuación y que queríamos vivir del teatro y habíamos resuelto empezar de esa forma. Y la gente lo agradecía tanto, y era tan lindo como devolvía y con mucha gratificación el gesto. Quienes no tenían dinero nos decían, nos tiraban para arriba y sigan adelante, y ya los vamos a leer en los diarios. Mira, ya te están viendo en la tele. ¿Andabas por todo Montevideo o por algún lugar en particular como para que alguno diga, yo casi creo que por el centro, porque estudiábamos ahí, vivíamos ahí, entonces era como que todo 18 de julio para un lado y para el otro, casi seguro un montón de gente te vio. Y ese
ese trabajo, digamos, arriba de los ómnibus, ¿fue parte o te formó a la hora de subirte después a un teatro? ¿Te dio esa seguridad, esa confianza? Puede ser, sí. En realidad tengo la idea de que todo lo que hacemos, mal o bien, siempre Algo es como ayuda. va generando un historial, un bagaje que te va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Aunque sea un fracaso, Claro. aunque esté divino. Y creo que el nivel de nervios que viví cuando me fui a subir a los ómnibus por primera vez, no creo que se compare, o sea, era muy grande. Y creo que también atravesar el miedo, siempre cuando vamos a subir o a pisar algo nuevo, es imprescindible atravesar el miedo. Cuanto más grande es el miedo, más grande el desafío. Entonces, creo que me ayudó muchísimo. Además, es un escenario, si se quiere, muy desafiante, ¿no? Que de Muchísimo repente más desafiante que un bocinazo, teatro. gente que se enoja o gente que habla en la mitad. No, y una cuestión de que el público no necesariamente sea un amante del teatro, porque aquel que va al Exacto. teatro está predispuesto a ver Le una estás- obra. exacto. El que va en el ómnibus, claramente, o está No yendo a está trabajar esperando o está eso. yendo a otro lugar, no está esperando eso. Tal Entonces, cual. también Es hay una un época desafío Estás de- invadiendo algo. Claro. Y realmente esa invasión era bien, por suerte, bien recibida, pero claro, el miedo también tenía que ver con eso, con irrumpir en un terreno donde no nos esperaban. Había menos celulares, que eso era buena cosa, ¿no? Sí, casi nada, creo Por eso. que aparecieron por esa época. Por esa me época, parece, que fue sí. hace como 20 No había- años atrás, y sí, más o menos. 20 años atrás. Decinos, ¿cuándo arrancás en el teatro? ¿Cuál es tu primera obra? ¿Cuál es esto que te acordás que decís, ahí arrancó esta carrera que hoy tenés? Arrancó en todo esto Mira, otro, ¿no? sí, en todo Pero esto, ese y primer tiene día después que... tres patas muy significativas, que A estando ver. mismo en la EMAD, nos presentábamos en el encuentro de teatro joven, que en ese momento era un encuentro muy fuerte y muy potente y era una usina creativa hermosa. Y tuve la oportunidad en ese encuentro, estudiando la EMAD, de presentar obras escritas por mí, dirigidas por mí y actuadas por mí y todo eso que también me fue como generando algo lindo, que una de esas obras que luego estrenamos en cartel, por una de esas obras que estrenamos en el Encuentro de Teatro Joven, obtuve el premio Florencio Revelación, entonces es más o menos una entrada interesante. importante. Recontra. Y luego tenemos dos espectáculos en los que estrené muy fresquita ahí habiendo egresado, que es un espectáculo dirigido por Diana Veneciano para niños en la Quinta de Santos, que era una belleza, éramos duendes que íbamos por toda la Qué bien. quinta, y un espectáculo que puedo tener el honor de decir que fui dirigida por Dumas Lerena. Ni bien egresé, Imponente. gracias a la recomendación de Elvio Jara, que trabajaba en la IMAD, que me llamó para trabajar en un espectáculo que estuvo divino. No, ahí estas dos te marcaban especialmente. Claro, ¿no? en realidad esas fueron Sí. fueron mis primeros trabajos profesionales, ni bien egresé de la IMAD. Y contanos ahí, vos tenés Que trabajé con fundaste- Roberto Jones, que no es pavada, ¿no? Oh, O sea, claro, exacto. recién egresadita, lo recuerdo con mucho cariño, con Susana Groisman, un elenco divino. Divino. Fundaste también, sos fundadora y sos docente del Laboratorio de Emociones Escénicas. No me quería equivocar en el nombre. El nombre. Sí. Esta cosa emocional tuya, para vos, todo esto, ¿qué ha significado para que fundaras un centro así tan particular? Sí, que tiene mucho que ver con esto que les contaba, que creo que les conté, que en un momento de mi vida, cuando me di cuenta de cómo en realidad el teatro me abrió como un terreno de libertad donde poder manifestarme, yo estudié muchísimo y sigo estudiando. Desde que arranqué a los 12, 13 años hasta ahora, es como que siempre me gusta anotarme en cuánto curso, cuántas cosas haya. Creo que una no termina de formarse jamás. En términos escénicos es como impresionante el bagaje que hay. En un momento, a los 28 años, si no me equivoco, estaba trabajando haciendo stand-up en el movie y me olvidé de la letra, me quedé en blanco. Y fue todo un tema, ¿no? Fue como para mí el teatro era mi vida y yo no me lo podía permitir. Fue como un fracaso, pensé que me había muerto ahí, que no servía para más nada. Le di un color dramático que no les puedo explicar. Lo sufrí, ahora lo miro a la distancia y me río sola porque es muy fuerte el dramatismo que le puse a eso. No fue para tanto, me olvidé la letra y luego siguió, Sí, no es que tuvimos claro. que bajar. Pero me provocó una gran crisis. En esa gran crisis es como que pude revisar por qué llegué a ese lugar, cómo estaba haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué me permití primero ese gran error que me parecía sustancial y luego ese nivel
de maldad para conmigo misma, ¿no? Como si hubiese dejado de servir por un error, que es como de una crueldad que a mí no me simpatiza para nada. Cuestión que me di cuenta que mal o bien también cuando uno empieza a trabajar, la carrera se construye con los sí y con los no. El ego es algo que siempre está muy presente porque a una le encanta que la llamen para un trabajo, para el otro. Yo me había, de alguna manera, en ese momento perdido de mi eje, ¿no? Estaba como más preocupada por hacer algo que le gustara a la gente que por algo en lo que yo creía, o como que me había como desvinculado de mí misma. Se me desvirtuó el camino. Por suerte esta crisis me volvió a abrir los ojos, ¿no? Y ahí me di cuenta que, claro, que hay un material humano que es bellísimo y que no se puede desconsiderar a la hora de, por lo menos para mí, ¿no? De exponerme en la escena, porque la escena tiene una cuota política imprescindible también. Y cuando digo política, por favor, que no se entienda político partidario, ¿no? Sino de sociabilizarnos, de invitar a vernos. Y ahí, si yo no me involucro desde un lugar honesto, humano, vulnerable, entonces me estoy pasando por encima a mí misma. Entonces, a partir de esta crisis, vuelvo a hacer un entrenamiento actoral que se escapa un poco de lo que estaba haciendo hasta ese momento y rescata la esencia de lo que yo siempre quise y siempre fui de alguna forma y lo alimenta desde otros lugares mucho más humanos. Yo daba clases en otras instituciones por ese entonces, sentí la necesidad de renunciar para abrir un nuevo espacio que contemple la formación actoral de la mano del crecimiento personal, ¿no? De la mano del contemplarse permanentemente a una misma y que no sea una política del rendimiento o del éxito, sino que, bueno, acá está en juego la humanidad. ¿No? Exacto. Desde ahí es que lo enfocaste. Más avanzado en el tiempo, tuviste la oportunidad de trabajar tanto en equipo con Las Tres Gracias, con Emilia Díaz y Manuela Silveira, y también con Ser Humana, que fue una obra de teatro en donde es un monólogo tuyo, donde también lo pudiste preparar junto a tu pareja, otro desafío también. Si te tendría que preguntar por si tenés que elegir una de las dos, ¿por cuál te quedas? ¿Ser Humana? ¡Ay, qué maldad! ¿Trabajar en equipo? No, ¿Trabajar, subirte sola al escenario? Hay un factor engañoso, porque en realidad en Ser Humana, y como en Onírica, que estrenamos ahora hace poco, aparezco sola en escena. Parece que fuera un trabajo individual, pero es tremendo equipo, ¿no? O sea, todo el tiempo el equipo sostiene y contiene y ayuda a crear. O sea, si no fuese por las personas que formaron parte de la creación, no salía. Claro. Desde Freddy hasta Nando, que es el iluminador, hasta asistencia de dirección, música, un montón de patas que hacen y que te sostienen y que hace que sea imposible concebirte sola, ¿no? Claro. Y ni que hablar que el público después, con el público se genera un gran abrazo. Yo nunca estoy sola. El asunto es que si vos me decís, amo ambas cosas, porque nunca estoy sola. Ahora, le mando un abrazo gigante a Memi, a Manu, cómo las amo, y a toda la gente con las cuales trabajo, porque trabajar en equipo es lo máximo. Claro. O sea, de hecho, ahora estoy ensayando como actriz otra cosa y es balsámico, si se quiere, estar contenida por un equipo que te responde, que estamos ahí, que estamos todos en la misma. Claro. Y a veces, Ser Humana o Onírica, el lugar de estar sola en escena tiene un nivel de responsabilidad y de angustia, si se quiere, por momentos, que es mayor. Pero después el resultado es hermoso y el equipo todo el tiempo se ve, ¿no? Se trasluce. El próximo 9 de julio vas a estar estrenando, y ahí sí volvemos a un poco muchas de tus etapas que también han estado vinculados a los temas infantiles, a los cuentos de Juanita Jalea. Contanos un poquito de ello y vamos a dar toda la información para que también te puedan ir a ver. Sos directora allí. Sí, acá estamos dirigiendo junto a Freddy, muy contentos ambos. Una obra de María Rosa Oña. Lamento no tener imágenes para compartirles porque les cuento que el vestuario está siendo terminado en esto, así sobre el pucho. Está quedando precioso. Es una obra con estudiantes, todas mujeres, muchachas del Laboratorio de Emociones Escénicas. Es un equipo de 8 mujeres maravillosas. Una obra de María Rosa Oña,
que, bueno, con la cual hemos trabajado en Guacale Teatro para Niños, que fue un grupo que tuvimos divino desde el 2010 hasta el 2014. Hicimos muchos espectáculos para niños, sobre todo cuando mi hija era chiquita. Más motivación. Mucha motivación. Mucho. Y ahora vuelve como a escribir una obra en la que estoy dirigiendo, que es una belleza y que les invito a ir. Este sábado estrenamos, va a ir desde el sábado 9 al domingo 17 de julio, todos los días a las 3:30. Las entradas están a la venta en Hábitat. Son dos historias. Sala Victoria. En el Teatro Victoria. Teatro Victoria. Son dos historias hermosas, los cuentos de Juanita Jalea. Se llama Los misterios de la monstrua y la matapota. La matapota es un ser espantoso, dicen, que te persigue y te hace la vida imposible si no te comes la compota. Parece. Una cosa horrible. Es divina. Son dos cuentos. La monstrua del ropero. La monstrua del ropero. O sea, Juanita Jalea es una experta cuenta cuentos que nos viene a contar dos historias. La monstrua del ropero, que es la historia de dos niñas que duermen, o sea, una es una monstruita que va a dormir, que todos los días quiere que se haga de noche, y la otra es una niña que no quiere que se haga de noche porque tiene miedo y va a ver al monstruo del ropero. Sucede que en un momento se encuentran estas niñas y terminan adorándose. Y la historia de la matapota es una historia muy divertida que está toda contada y actuada en rima. Una cosa que genera mucha fascinación porque las niñas, los niños que la ven después quieren seguir hablando en rima. Es muy lindo todo lo que genera. Realmente son muy simpáticos. ¿Las entradas las pueden obtener a través de Hábitat? Sí, pueden ir a cualquier local de Hábitat y comprarlas ahí. Salen 350 pesos. Bien. Angie, realmente, vos conoces los tiempos televisivos. Obvio, y yo hablo mucho. Si quieren nos quedamos afuera charlando. Divino, nos quedaron cosas, obviamente, por contar, pero sí, no, fue una charla re linda, la verdad, y te pudimos conocer un poco más. Así que, nada, para nosotros es un placer que hayas estado acá. Esperemos que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Muchísimo, me encantó. Muchas gracias.